Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre configuración externa e interna de la médula espinal. Los autores de este proyecto son María Piedad Alvarado, Brittany Erobi, Zuneya Zudillo y Adriana Aguirre. Cuando hablamos de generalidades de la médula espinal, hay que saber que es una estructura cilíndrica cuyo límite superior es la decusación de las pirámides y su límite inferior está a nivel de L1 o L2. Está protegida por las vértebras, ligamentos y meninges. El líquido cefalorraquídeo le proporciona su amortiguación. La médula es normalmente de 42 a 45 centímetros de longitud en los adultos y es continua con el bulbo raquídeo en el extremo superior. El canal central está recubierto con células ependimarias y lleno de líquido cefalorraquídeo. Ahora nos vamos a referir a la configuración externa. El cono medular es el extremo cónico distal inferior de la médula espinal. En los adultos termina a nivel de L1 o L2 de la columna vertebral. Luego comienza lo que se lo conoce como cauda equina o cola de caballo, como lo podemos observar en esta imagen. El filum terminal se extiende de la punta del cono y se adhiere al saco dural distal. La médula termina en el cono medular, que se estrecha de forma abrupta en un ligamento delgado conocido como filum terminal, como lo podemos ver aquí. Los 3 centímetros caudales de la médula contienen la mayoría de los segmentos que comunican con las extremidades inferiores y el perineo. Justo por debajo del cono medular se encuentran todas las raíces nerviosas inferiores a L1. El filum terminal está situado en la parte media de la cola de caballo y tiene un color azulado característico que lo distingue de las raíces nerviosas blancas. Esta estructura, que está formada por pía madre y por elementos de la neuroglia, es un vestigio de la médula espinal de la cola embrionaria. A nivel del segundo segmento del sacro adquiere una envoltura de dura madre y el ligamento coxígeo resultante se une al dorso del coxis. Ahora, también podemos ver en esta imagen el cono espinal y el filamento terminal. Cuando hablamos de los ensanchamientos de la médula espinal se amplía lateralmente en el ensanchamiento cervical y el ensanchamiento lumbosacro. Los nervios del plexo braquial se originan en el ensanchamiento cervical, como podemos ver en esta imagen, y los nervios del plexo lumbosacro surgen del agrandamiento lumbar. La médula espinal se agranda en 2 regiones para inervar las extremidades de nuestro cuerpo. La prominencia cervical incluye los segmentos de C4 a D1, donde la mayor parte de los nervios raquídeos correspondientes forman el plexo braquial, que inerva las extremidades superiores, mientras que la prominencia lumbosacra abarca los segmentos desde L2 a S3 y los nervios correspondientes constituyen la mayor parte del plexo lumbosacro para la inervación de las extremidades inferiores. Ahora, cuando nos referimos a los segmentos de la médula espinal, hay que saber que ésta se divide en aproximadamente 31 segmentos, 8 pares de nervios cervicales de C1 a C8, 12 pares de nervios torácicos de T1 a T12, 5 pares de nervios lumbares de L1 a L5, 5 pares de nervios sacros de S1 a S5 y un par de nervios coxígeos. La naturaleza segmentaria de la médula espinal la demuestra en la presencia de los 31 pares de nervios raquídeos. Las raíces lumbosacras son las más largas y constituyen la cola de caballo en la parte más baja del espacio subaracnoideo. El soporte de la médula espinal está dada por las vértebras, ligamentos y meninges. El líquido cefalorraquídeo le da su amortiguación. La capa más interna de las meninges, que es la pía madre, es una capa delgada que se adhiere a la superficie de la médula espinal, como podemos observar aquí. La dura madre es la capa más externa, forma un tubo grueso que se extiende desde la segunda vértebra sacra hasta el agujero occipital en la base del cráneo, donde se continúa con la dura madre que rodea el encéfalo. La aracnoides se encuentra por el lado interno de la dura madre, donde forma el límite externo del espacio subaracnoideo. La médula espinal está suspendida en la vaina de la dura madre, por medio de los ligamentos dentados a cada lado, como los podemos observar aquí. La dura madre está separada de la pared del canal raquídeo por el espacio epidural, que es una zona llena de tejido adiposo que contiene un plexo venoso.
El espacio epidural caudal a la segunda vértebra sacra también contiene las raíces de la mayoría de los nervios raquídeos caudales. Ahora, en esa imagen podemos observar que a nivel lumbosacro se realiza la punción para poder extraer líquido cefalorraquídeo para su análisis. Del lado derecho podemos observar la extracción del líquido cefalorraquídeo. Cuando nos referimos a las divisiones longitudinales, es un corte transversal de la médula espinal que muestra una profunda cisura mediana anterior y un surco mediano dorsal posterior superficial. La cisura media anterior contiene un pliegue de pía y vasos sanguíneos. Su piso es la comisura blanca anterior, mientras que la cisura media posterior es menos profunda y estrecha que la anterior. En su fondo se ve una sustancia gris que forma parte de la comisura gris. Presenta un menor número de agujeros que permiten la entrada de los pequeños vasos. Estas dos cisuras dividen la médula en dos mitades simétricas, unidas entre sí por la comisura blanca y comisura gris. Ahora, cuando nos referimos a las raíces espinales, hay raíces ventrales y raíces dorsales. En esta diapositiva vamos a hablar sobre las raíces ventrales, que constituyen a las vías de salida motora de la médula espinal. Llevan axones de gran diámetro de neuronas motoras alfa hacia las fibras extrafusales del músculo estriado. De amarillo podemos observar la raíz anterior de las raíces espinales. Cuando nos referimos a las raíces dorsales, como las estamos viendo en estas imágenes, son principalmente sensoriales. Cada raíz nerviosa dorsal, excepto en general C1, contiene fibras aferentes de las células nerviosas en su ganglio. Contiene fibras que provienen de estructuras cutáneas y profundas. Cuando nos referimos a la configuración interna, podemos ver elementos característicos como lo son surco medio posterior, el cordón blanco posterior, la sustancia gris que es en forma de H, un cordón blanco lateral, un cordón blanco anterior, un surco medio anterior y un conducto ependimario. La configuración interna de la médula espinal está dividida en laminación de Rexed, en la cual del 1 al 6 es la parte posterior, del 7 al 9 es la parte anterior y el 10 que es el central. Cada una de estas laminación de Rexed va a tener un núcleo. En el caso de la laminación de Rexed 1 vamos a tener el núcleo posteromarginal, el 2 la sustancia gelatinosa, 3 y 4 propioceptivo, 5 cuello del asta posterior, 6 base del asta posterior, 7 zona intermedia, 8 núcleo comisural, 9 cuerno ventral y 10 la comisura gris. Ahora, si realizamos un corte transversal de médula, podemos darnos cuenta que dentro de la sustancia blanca van a pasar ciertas fibras nerviosas. Estas fibras serán vías ascendentes o descendentes, o vías sensitivas y motoras. En esta imagen podemos observar coloreado de azul los fascículos o tractos sensitivos. Las vías sensitivas inician en un receptor periférico y ascienden por la médula espinal hasta llegar a la corteza somatosensitiva primaria o área 312 de Brodmann. Mientras que lo que se ve coloreado de rojo hace referencia a los tractos o fascículos motores, que son aquellos que descienden a través de la médula espinal desde la corteza motora primaria o área 4 de Brodmann hacia los músculos efectores. Como ya habíamos mencionado antes, la médula tendrá cordones blancos, unos anteriores, unos laterales y otros posteriores. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que en esta imagen lo que se ve más hacia arriba es posterior y lo que está más hacia abajo es anterior. También lo podemos diferenciar por el surco anterior, que es mucho más marcado que el posterior. Primero mencionaremos las vías sensitivas. En el cordón blanco posterior va a estar el fascículo de Gracil y el fascículo de cuneiforme, o también llamados Gold y Burdach. Luego nos encontramos con el fascículo de Lissauer, que es por donde van a entrar todas las aferencias a la asta posterior de la médula. Ubicado en el cordón blanco lateral, pero hacia posterior, encontramos el tracto espinocerebeloso posterior.
Anterior a él nos topamos con el tracto espinocerebeloso anterior. Y por último, entrando ya al cordón blanco anterior, estaría el tracto espino-olivar y espino mesencefálico, como podemos observar aquí. Estas son las vías sensitivas que cruzan en la periferia de la médula, pero hacia medial encontramos el tracto espinotalámico y espinoreticular, que ocupa parte del cordón blanco anterior, así como el cordón blanco lateral. Aquí terminamos lo que sería con las vías sensitivas. Comenzando con las vías motoras, el elemento más grande que se ve en la imagen y el que más nos llama la atención es el tracto córtico-espinal lateral, que viene de la vía piramidal, y este ocupa casi todo el cordón blanco lateral, o mejor dicho, la porción posterior del cordón lateral. El cordón blanco posterior, que es casi en su totalidad sensitivo, tiene entre el fascículo de Gol y el fascículo de Burdach un fascículo llamado interfascicular. Valga la redundancia, entre los dos fascículos de Gracil encontramos el fascículo septomarginal. Ambos ocupan un área relativamente muy pequeña. Ahora bien, en la porción anterior del cordón lateral encontramos fibras espinoreticulares que se extienden hasta el cordón blanco anterior, donde también encontramos cerca de la comisura ependimaria el fascículo longitudinal medial. Más anterior, el tracto córtico-espinal anterior, que también viene de la vía piramidal. Y de delante del tracto tectoespinal, por último, aquí vemos el tracto vestíbulo espinal. Ahora, refiriéndonos a los niveles medulares, hay una clasificación que nos va a ayudar a comprender de mejor forma los cortes. En la cervical alta nosotros podemos identificar elementos como lo son la sustancia reticular de Deiters, núcleo accesorio del nervio espinal. En un corte cervical bajo, la sustancia reticular de Deiters. En torácico alto, un núcleo intermedio lateral y el fascículo de Burdach. En torácico bajo, el núcleo intermedio lateral y el núcleo dorsal de Clark. A nivel lumbar, el núcleo dorsal de Clark. Y a nivel sacro, el núcleo autónomo sacro. A continuación, las siguientes imágenes serán de distintos niveles medulares, en donde podemos encontrar ciertos elementos característicos en cada una de estas placas, ya que no en toda la médula son iguales los fascículos que la atraviesan. Por ejemplo, aquí en el nivel cervical alto, podemos ver que su elemento característico es la sustancia reticular de Deiters y el núcleo accesorio del nervio espinal, como lo podemos observar en esta imagen. Estos elementos no se van a ver en otros niveles medulares. Esto es lo que le va a permitir identificar a qué nivel se hizo el corte. Siguiendo el nivel cervical bajo, su elemento característico también será la sustancia reticular de Deiters. Pero a diferencia del cervical alto, aquí no podremos observar el núcleo accesorio del nervio espinal. Por lo tanto, si vemos una placa en donde se encuentra en la sustancia reticular de Deiters sin el núcleo accesorio espinal, estaríamos hablando de un nivel cervical bajo. Bien, ahora, en un nivel torácico alto, nosotros podemos observar el fascículo de Burdach, que no se va a ver en un nivel torácico bajo, ya que este se incorpora a nivel de T6, más o menos. Tengamos presente que por debajo de T6 ya no podremos observar el fascículo de Burdach, que lo podemos observar aquí. Otro elemento característico es el núcleo intermedio lateral, recordando que en los niveles torácicos el asta lateral es prominente, así como se está señalando en esta imagen. Ahora, cuando hablamos del nivel torácico bajo, encontramos el núcleo intermedio lateral, pero no se observa ni el fascículo de Burdach, y también observamos el núcleo dorsal de Clark. Ahora, a nivel lumbar, el elemento característico es el núcleo dorsal de Clark, pero a diferencia del torácico bajo, donde también lo podemos observar, aquí no va a estar presente el núcleo intermedio lateral. Finalmente nos encontramos en el nivel sacro, donde su elemento característico va a ser el núcleo autónomo sacro, que es quien estará encargado de brindar fibras nerviosas para el sistema parasimpático a nivel sacro. La bibliografía que utilizamos es Neuroanatomía Clínica de Waxman, Atlas de Anatomía Humana de Netter, BAR, el Sistema Nervioso Humano de John Kiernan, y Fundamentos de Neuroanatomía de Carpenter.
Tenemos que dar unos agradecimientos especiales a nuestro tutor de este proyecto, que es el doctor Giovanni Cañar Lascano, y también recomendarles que nos sigan por nuestro canal de YouTube. Denle un clic y suscríbanse en Brain Tips para que así les lleguen todas las notificaciones de nuestros videos que subiremos posteriormente. Gracias.